Hola, primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les damos la bienvenida a la Biblioteca Popular Ascensia Beijón, en el marco del festejo de los 30 años de la biblioteca. Estamos haciendo una serie de presentaciones de libros y algunas actividades culturales. Así que bienvenidas, es un honor para la Biblia tenerlas aquí. Para nosotros también, para mí particularmente, muchas gracias. Ay, sí, para mí también, porque me encanta esta biblioteca. Así que bueno, estamos de festejo en festejo, y el 12 la Biblia cumplió 30 años, y bueno, dentro de este marco de festejos, ya les decía, agradecidas por esta presentación. Me encanta tenerte acá, Vivi. Gracias, me gusta estar acá. La conocí a Vivi trabajando acá en Playa Unión, la conocí en la Escuela 190, y me di cuenta que en el marco del trabajo que yo realizo, era una psicopedagoga distinta. Después, por suerte, nos seguimos encontrando en otros caminos profesionales. Tuve la suerte de formar parte de su equipo, y después también, como mamá, también te pude conocer como psicopedagoga, con un niño en el consultorio. Así que de lo que te conozco es un honor, y me parece que tu libro, Pensar y Hacer Psicopedagogía, el que hoy presentás aquí, tiene que ver con esta psicopedagoga que no solamente hace psicopedagogía, sino que la piensa y la repiensa. Así que, bueno, un honor, y aquí, bienvenidas todas las que estamos aquí. Así que las dejo. Gracias, Sofía. Las dejo y... Ay, qué bueno. Me diste ahí el hincapié genial con lo que dijiste. ¿Cómo andan? Bueno, yo voy a dar un poco mi perspectiva del libro. Somos colegas con Vivi, y ella fue y sigue siendo mi supervisora siempre de mi práctica, tanto clínica como institucional. Y bueno, esto que dijiste vos me parece como clave en esta lectura, porque sobre todo en lo que una de las cuestiones que yo escribí para las redes también es que me parece que este libro no solamente está bueno para los que trabajamos en clínica y estamos activos en el tema, sino también tanto estudiantes de la carrera de psicopedagogía como de los profesorados, de cualquier profesorado, porque nos pone, que es algo que a mí me parece que no suele pasar con otras por ahí cátedras de la universidad o con otros autores, nos pone como sujetos activos totalmente en la práctica de pensarnos constantemente nosotros como terapeutas y profesionales, y también podría ser como profesores y profesoras. Se me empañan los lentes. ¿Por qué? Pero no como un discurso de poner, quiero que hay como un discurso de ser activos. Más allá del discurso, este libro nos plantea, que es algo fundamental, la capacidad de ver que habla del tratamiento, del diagnóstico, del proceso de tratamiento, y de todas esas aristas que tiene el trabajo clínico, psicopedagógico, pero nos pone el foco también en algo, esto que les decía, que no siempre se habla, que es la subjetividad y las capacidades cognitivas de nosotras mismas como terapeutas. Eso a mí me encanta de esta lectura, porque realmente cuando vemos esto de poder ser activos y demás, bueno, pero ¿qué es ser activo, no? Todos nosotros tenemos un marco teórico con el cual trabajamos, ¿no? Y el cual ponemos en juego a la hora de trabajar. Voy a sacar esto porque no me lo... A la hora de trabajar, ¿no? Está en juego ahí. Pero ¿qué pasa? Este marco teórico, si no lo ponemos en la mesa y en discusión, y si no estamos haciendo preguntas a ese marco teórico,
por ahí, como dice acá Vivi, terminamos como encasillando a los y las pacientes en nuestro marco, y como tratando de encajar algunas cuestiones a la fuerza. Entonces me parece fundamental que nosotros como terapeutas tengamos en cuenta esta capacidad de ser flexibles cognitivamente nosotros a la hora de poner en juego un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Entonces, a ver qué nos pasa a nosotros con esto de ser flexibles y de aprender, ¿no? Eso me parece genial. Y para esto, más que nada en cuanto al diagnóstico, bueno, el tratamiento también, lo que vamos a trabajar con sujetos que son íntegros y tienen más de una dimensión, más allá de la cognitiva, ¿no? Que si bien está genial pensar el aprendizaje de este aspecto cognitivo, sabemos que los sujetos y que el aprendizaje va mucho más allá de eso, de la dimensión cognitiva. Somos personas que tenemos varias dimensiones que entran en juego ahí a la hora de aprender. Entonces, Vivi plantea ahí un concepto para mí revolucionario, como vos dijiste, y esto de que podamos pensar la práctica nuestra desde un paradigma un poco más holístico, que si bien todos tenemos un marco teórico, poder pensar pensarnos a nosotros sobre las otras dimensiones que entran en juego a la hora de aprender, más allá de si somos más psicoanalistas o más de neuro, más... Bueno, pero esa persona, ¿qué está necesitando? Más allá de lo que yo hago. Y es esto de dejemos de hacer encajar los diagnósticos. Y algo que Vivi siempre remarca y me parece fundamental, es esto, de poder ver, de poder trabajar no para el diagnóstico y para un solo marco teórico, sino que el diagnóstico sea un pantallazo de la situación y que no trabajemos para seguir enmarcando esa situación, sino para ir desarmándola. Estos son los conceptos que a mí como me flasharon de este libro, y es genial, porque a veces pasa, ¿sí? Y se ve un montón en la práctica, por ahí nosotros mismos estamos trabajando y vemos que seguimos enmarcando, y realmente cuando podés trabajar para desarmar, es riquísimo. Entonces acá yo marqué una frase que me encantó, que para mí resume esta idea, que dice: el tratamiento psicopedagógico clínico debe resultar para el sujeto una huella y nunca una marca. Genial. Bueno, ese es el recorte que yo hice y que me recontra sirvió. Bien, bueno, gracias, Sofía, gracias. Cuando uno se pone a escribir, en primer lugar, digamos, por el proceso de escritura, y después de editarlo, ¿no? Es soltarlo, ¿no? Entonces, cuando uno suelta, en este caso, un escrito en formato de libro y demás, lo que acontece es justamente que hay un lector que va a captar, ¿no?, de esa lectura algo, ¿no? Y eso está por fuera del escritor, digamos, ¿no? Está mucho más allá, eso es lo interesante. Y así que bueno, muchas gracias por tu lectura, porque la verdad que está muy buena. Venite más acá para entrar en el foco. Ahí. Hola Paula, ¿cómo estás? Entonces, eso por empezar, ¿no? Cuando uno escribe tiene que saber que suelta lo que escribe, ¿no? Y vaya al encuentro de los lectores en su condición. Después lo otro, digamos que la psicopedagogía tenemos esta maravillosa tarea, que creo que es un poco lo que vos apuntas, Sofi, la maravillosa tarea de trabajar con el ser humano, ¿no? En el aspecto del aprendizaje, y entonces redefinir constantemente esa concepción nos hace un lugar de donde mirar las realidades, ¿no? La existencia de nuestros pacientes, sus familias, sus entornos, ¿no? Entonces, con los tiempos que corren, con tanta bibliografía, con tanta teoría, con tantos distintos enfoques, ¿no?, que a veces responden a distintos paradigmas, me parece que es una cuestión hasta ética
el limitarnos solamente a recortar una sola mirada, ¿no? De ese aspecto. Entonces, mi posición es nutrirme todo el tiempo, a ver qué me dice una teoría neuro, qué me dice la teoría psicoanalítica, qué me dice la teoría cognitiva, y así, ¿no? Y también encontrar en las escenas del trabajo las aristas, no en las teorías, ¿no? Sino ahí, en las escenas de trabajo, los puntos de vista como para seguir, ¿no? Para seguir, porque la existencia de ese sujeto en calidad de paciente, digamos, no es la teoría, ¿no? Es esa vida. Entonces, eso también, digamos, es una posición que yo tomo, digamos, como profesional. Y también aparece esto otro que cuando uno quiere escribir, que es un gran desafío, ¿no? Sobre la práctica, está escribiendo sobre acontecimientos, ¿no? Que suceden en el aquí y ahora de cada intervención, siempre es única, ¿no? Y entonces este libro tuvo un desafío muy grande para mí, que llevó como años, ¿no? Para encontrarle la estructura, para encontrarle el hilo, que es justamente la posibilidad de qué hacemos las psicopedagogas o los psicopedagogos, qué hacemos en nuestra tarea, ¿sí? Más allá de esos marcos teóricos, ¿no? Más allá de los formatos que uno predispone para un diagnóstico, para un tratamiento, ¿qué lo hace efectivo, digamos, ¿no? La pregunta es, bueno, a ver, ¿por qué los pacientes están bien de repente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se pone en juego ahí? Que no creo que sea la teoría, claro. Que creo que tiene que ver con uno, qué apuesta ahí, qué respeto enorme a esa existencia, ¿sí? Del otro, qué es lo que dejamos develar del otro, ¿sí? Porque a veces las teorías, si bien son, o sea, yo me formo todo el tiempo, ojo, no estoy diciendo que no nos debamos formar, sino al contrario, hay que seguir formándose, si bien son como lentecitos, ¿no? Ópticas por las cuales uno mira la realidad, siempre el sujeto te va a traer algo más que eso, ¿no? Y que hay que saber predisponerse a descubrirlo, ¿no? Como porque ahí está la verdad, sí, digamos, del sujeto en sí. Entonces, en esta búsqueda, digamos, de estructura y de guía, yo me pongo a pensar, redefino un poco lo que es la psicopedagogía de acuerdo a mi construcción, ¿no? Porque como estamos tan cerca del objeto de estudio, por lo que vos decías al principio, ¿no? Nosotros hacemos psicopedagogía con nuestra cognición, con todo lo aprendido, o sea, aprendemos el aprendizaje a partir de cuánto hemos aprendido de eso. Cuanto más sepamos del aprendizaje, creo que mejor vamos a poder abordar la realidad de esta problemática del aprendizaje. Viste que yo no hablo de problemas de aprendizaje, hablo de problemáticas, de cosas ¿sí? Que no están aparentemente resultando dentro del aprendizaje en función de lo que se está pidiendo de que ese niño o esa niña aprenda en una situación particular, escuela, familia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, redefino la psicopedagogía clínica, ¿sí? Desde los puntales justamente de una práctica reflexiva, por lo tanto una praxis, ¿no? Se convierte en una praxis que nos convoca todo el tiempo, ¿no? Y cuando planteo el objeto, digamos, lo hago multidimensional, holístico, digamos, el objeto de estudio del aprendizaje de un modo holístico, y cuando planteo el sujeto, no solamente hablo del paciente, hablo de la familia, hablo de las docentes como sujetos también de la psicopedagogía, y hablo de nosotros, digamos, ¿no? Del profesional también interviniendo ahí, justamente por todo lo que hemos dicho, ¿no? Después reviso un poco lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es un tiempo vital, digamos, muy importante, no es que lo otro no lo sea, digamos, pero es el primer encuentro, ¿no? Donde se establece justamente las primeras pautas de esa relación con el otro y de qué vamos a encontrar justamente ahí para empezar a trabajar, ¿no? Para empezar a trabajar. Yo creo que yo si bien yo tomo esta posición, no enjuicio ni hago juicios de valor sobre otras posiciones, ¿no? Pero lo que sí me parece que no hay que olvidarnos es de que tenemos que estar pensándonos todo el tiempo, digamos, ¿no?
en qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué y por qué lo hacemos, ¿no? Y eso requiere de un ejercicio metacognitivo, ¿no? Y autorreflexivo, todo el tiempo. Autorreflexivo. Entonces, digamos, lo que yo planteo, la cuestión del diagnóstico, hago como una comparación entre los diagnósticos más técnicos. Dentro de la psicopedagogía tenemos un bagaje enorme, si uno quiere, de baterías, ¿sí? Que en general no son psicopedagógicas, ¿no? Que vienen de la neuropsicología, digamos, vienen de otros lados. Entonces, uno si quiere podría, digamos, muchos colegas lo hacen y está bueno, digamos, hacer un diagnóstico a través de baterías de test, ¿no? Pero bueno, hay que tomar conciencia de lo que es un test, porque un test es una prueba que la inventó, vaya a saber quién, un equipo en general extranjero, ¿no? Del norte, ¿sí? O sea que hay que tener como mucha conciencia de que nosotros estamos evaluando a un niño o una niña con una prueba que por más que tenga baremos argentinos, no está creada acá. Tenemos que entender que un test, ojo que yo a veces los aplico, ¿no? Sobre todo, y particularmente cuando los neuropediatras lo solicitan, si no, en realidad no trabajo con ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener como mucha conciencia de que esa prueba fue creada en otro contexto, ¿sí? Que fue creada con otros parámetros que son válidos para esa cultura inicial, digamos, de ese contexto, y es algo que uno intenta reproducir, pero en esa reproducción a veces no es tal cual como fue creada, ¿no? Son sumamente esquematizadas y demás. Comparando todo eso y algunas otras ideas con respecto al diagnóstico técnico, comparo con el diagnóstico de la observación propia de la psicopedagogía, ¿no? Este entrenamiento en el ojo psicopedagógico para observar el funcionamiento más naturalizado, más espontáneo de un niño o una niña, rápidamente descubrir dónde está la dificultad, a dónde hay que colaborar, a dónde hay que apuntar y ayudar, ¿no? Entonces, por ahí pasa un poco el diagnóstico, después me pongo a desarmar también un poco qué es esto de diagnosticar, ¿no? Que es una cuestión, una herencia médica, ¿no? Que nosotros heredamos de la disciplina de la clínica médica, y algunas otras ideas también que me pongo a pensar, ¿no? Las pongo sobre la mesa. Bueno, a ver, fíjate, ojo, que cuando diagnosticamos está todo esto alrededor. Y después cuando hablo del tratamiento, hablo justamente de la capacidad y la responsabilidad ética que uno tiene de revertir esa situación inicial, ¿no? O sea, un niño entra o una niña entra con determinadas características, determinadas condiciones, y uno tiene que tener la responsabilidad ética de revertirlas. A veces me han escuchado decir, bueno, a ver, los diagnósticos están para hacerlos desaparecer, ¿no? Para desarmarlos, como vos decías antes, ¿no? Que los diagnósticos no están para que se instalen, y a veces un tratamiento que se para dentro de lo que es una línea teórica determinada, X, cada uno verá, digamos, cuál es, pero hace todo un trabajo de tratamiento reforzando ese diagnóstico inicial. Y en eso yo no estoy de acuerdo, digamos. Yo creo que hay que justamente plantear líneas de trabajo olvidándose, lo pongo entre comillas, digamos, porque no es negarlo, sino dejarlo un ratito ahí estacionado, el diagnóstico inicial, y seguir trabajando con las condiciones que ese sujeto trae, ¿no? Y a veces así me ha pasado, gratamente, de que aquel diagnóstico que aparecía como duro desde la neuro y demás, ya los médicos ya no lo pueden diagnosticar más. O sea, ¿qué pasó? Y bueno, se trabajó con un sujeto, ¿no? Y también, claro, y también hablo de los matices de un tratamiento, en esta cuestión holística y justamente de mirar la complejidad de la intervención. Hablo de matices en el sentido de el matiz de escuela, cuándo va a intervenir ese matiz de escuela, cuándo hay que intervenir con la escuela, de qué manera, el matiz de la familia, el matiz de los contextos, digamos, más cercanos de crianza, por ejemplo, el matiz de estos atravesamientos diagnósticos, ¿no? O sea, son matices, lo pongo así porque creo que son como filamentos que hacen a la trama del tratamiento que a veces uno los tiene que abordar de lleno, retejer algunas cosas, si vamos a seguir con la metáfora, y en algunos momentos dejar ahí y atender otras cosas. Fluctúan, digamos, tiene que fluctuar en los focos
de atención y de intervención en los tratamientos. Así que lo pongo por este término que me parece más adecuado, que es el de los matices, ¿no? A veces serán más intensos, habrá que abordar más, ¿sí? A veces serán más tenues, están sostenidos, digamos, se acompaña todo lo que es el proceso. Así que bueno, ha sido un trabajo de 2 años de búsqueda, de mucho estudio y 2 años de escritura, digamos, pensando, revisando, bueno, todo, ¿no? A ver si quedaba claro la idea y demás. Que también es otra jugada, ¿no? Cuando uno va a plantear una posición, bueno, vos lo entendiste bien. Sí, sí. Vos lo entendiste bien. Sí, o sea, pescaste algo de lo que yo quería transmitir, la verdad que está bueno eso. Sí, por eso yo decía que era un recorte mío, porque viste que a veces hay lo que uno más dispares, claro, de los más dispares han sido los recortes, ¿no? Claro. De los más dispares, y está bueno, y hay que saber que es así. Claro. ¿Sí? Que a veces lo que uno escribe se entiende de otra manera, ayuda a pensar, eso sí, me han devuelto, digamos, las lecturas, porque a veces es importante, ¿no? Eso, para ver, bueno, a ver qué resultó, que se quedaron como pensando, bueno, ya está, el objetivo de la reflexión está, digamos, pensándose sobre sus prácticas, pensando en algún caso, pensándose, ¿no? En esto, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos pensar y hacer psicopedagogía, reflexiones desde la práctica clínica. Bien. Bueno, sí, podemos charlar, si quieren, algo. Yo estoy muy agradecida de este espacio. Hace un año, Miri, que habíamos programado exactamente otro, creo que era 15 de abril, me parece, del 2020. ¿No era febrero? No, ese fue el otro libro. Pero este libro sí, este estaba programado para mediados de abril y bueno, estábamos en pandemia, así que... Pero lo habíamos programado en febrero. En febrero, exactamente, sí. Bueno, pero pasó... Nos pasó una pandemia. Pero bueno, aquí estamos, así que, aunque seamos así limitados por protocolos y demás, es un placer que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado. Sofi, muchísimas gracias por esto que es compartir con colegas que se animen a pensar en aperturas, ¿no? Que a veces es complejo eso, pero sí, la verdad que yo disfruto mucho colegas directas o colegas como Silvi, como Yoli, que todo el tiempo estamos ahí como pensando cómo hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Es una responsabilidad ética muy grande. Hay que saber también dónde están los límites de uno, porque somos humanos, y si no, bueno, yo soy de las que agota todas las posibilidades, ¿no? Pero bueno, también hay que saber que a veces no se dan las cosas como uno quisiera. Pero bueno, el mundo de la clínica es fascinante, la verdad, a mí me gusta mucho. Así que bueno. ¿Y ahora lo vamos a vender acá el libro ahí? Sí, tenemos allá unos ejemplares. Seguros de trabajar. Sí, qué lindo, qué bueno, gracias. Bien, muy amable, gracias. Un gusto de verte aparte. Bueno, genial. Estaríamos. Bien, preguntas, algo. Vivi, ¿hacenos alguna referencia de lo que medio observábamos antes de empezar acerca de este momento? De estos tiempos, ¿no? Sí, estos tiempos tan impensados, ¿no? Yo creo que nos está poniendo en una situación donde toda la estantería, el bagaje que nosotros teníamos, bueno, está poniéndose en cuestionamiento, ¿no? O sea, estamos transitando, creo que el ojo de este cambio nos va a llevar un tiempo más, creo yo, porque tenemos que ir cambiando nuestras cabezas hacia otros modelos de pensamiento. Yo insisto, digamos, que es hacia modelos más holísticos, no nos va a quedar otra. Me parece que todo lo que está fijo y rígido, los paradigmas más técnicos, eso hace ruido, digamos. Nos pasa a los humanos, les pasa a la sociedad, les pasa a grandes corporaciones, ¿no? Todas esas cosas, me parece que ahí está como muy tenso y que tenemos que aprovechar este tiempo con la energía que tengamos, porque no es sencillo, ¿no?
aprovechar para hacer un giro ahí, ¿no? Y hacia nuevas formas, porque el sistema educativo, tal como viene planteado, ya no da más, o sea, ya no da más. Yo lo que espero y las intervenciones que he hecho con las escuelas es que se animen a no volver a lo que estaba, sino a repensar la propuesta educativa, a repensar la propuesta educativa, que es el momento, justamente, ¿no? Pero bueno, todavía cuesta mucho, hay equipos directivos muy rígidos que pretenden volver a lo que, ¿cómo estás? Volver a lo que se perdió, y lo que se perdió ya no puede volver, el contexto es totalmente distinto, ¿no? Entonces me parece que más allá de la situación que se pueda leer desde las cuestiones más adversas que están, ¿no? Me parece que también hay que aprovechar esta cuestión de crisis y crítica a la vez como para asentar y generar otras propuestas, ¿no? Como ya basta, ya hay cosas que ya, de hecho, yo creo que los niños nos van a estar diciendo, bueno, no, de esa forma ya no, digamos, ¿no? Así que bueno, pero hay que cambiar muchas cabezas, hay que cambiar nuestros esquemas y animarnos a pensar diferente, ¿no? Animarnos a pensar con más apertura y considerar, bueno, los campos educativos, ¿no? Tanto sea educativos como de salud, pensarlos desde otros rieles, ¿no? Desde otros rieles, eso es lo que me parece, desde mi humilde opinión, ¿no? Hay autores que piensan que esto es una catástrofe, hay otros autores que piensan que esto es una circunstancia que ya se venía anunciando, ¿no? Hay diferentes posiciones, pero bueno, lo importante es que no dejemos de pensar esto que está pasando en el sentido no del padecer o de la dramática, digamos, sin desconocer que hay situaciones dramáticas, pero sí desde el lado, dentro de lo que de nuestros campos de intervención, o sea, potenciar cosas que venían queriendo ser, bueno, ahora me parece que... Sí, como que quedaron expuestas un montón de, sí, de concepciones que estaban ahí dando vueltas. Sí, y caducas, ¿no? Ya que otras no. que ya no van. Sí, ya no van, eso es más o menos lo que... Las escuelas están atravesando situaciones muy complejas, justamente porque tienen una estructura tradicionalista. Y esto hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, desde los aportes mínimos que uno puede ir a hacer, porque a mí me gusta mucho tener contacto con las escuelas, ¿no? Siempre las seños para mí son muy importantes, las seños, los profes o quien sea de mis pacientes. Yo trato de ir dejando, ¿no? Como esas ideas ahí para ver si alguien las pesca. Y por ahí alguien las pesca, digamos, si se anima a pensarlo de otra manera, y por ahí no. Bueno, eso es, por eso digo que espero que sea una transición hacia cosas más favorables para todos, ¿no? Así que bueno. Bueno. No sé si quieren, no sé si han abierto el espacio de preguntas. Sí. Estábamos en eso, sí. Estábamos en eso. Ayer nos estaban dando vueltas varias cosas, estaba vinculado a la literatura y a los cuentos de Gabriel Medina, que hablaba sobre muerte lenta y otros lamentos, ¿no? Y la relación de la muerte con relación a un montón de cosas, entre ellas el tema de la pandemia y cómo las estructuras en realidad rompieron con un marco de seguridad, de pseudo seguridad que teníamos, en relación a que todos esos supuestos con los que transitamos cotidianamente de repente se quebraron, ¿no? Bueno, esta disrupción es una oportunidad, no solo para la escuela sigue siendo intervención, vieja, tradicionalista o no, es la que nuestra cultura. Y yo veo que hay tanto a distancia como lo que es lo presencial, estamos haciendo lo mismo. No hay otra, no han logrado romper. Claro, no va a costar. Claro, no es algo hay que estar muy atentos, hay que estar muy alerta. La verdad es que en este momento no veo desde las decisiones, incluso dentro del sistema verticalista, que haya una coordinación pedagógica para tomar una decisión disruptiva a esto que está pasando. Lo que está pasando sigue siendo lo mismo, estamos repitiendo los mismos patrones. Con otros medios, lo cual hace
No solo por otros medios, por los medios tradicionales. Sí, pero digo, otros medios virtuales, me refiero a eso. Sí, bueno, sí. Yo hablo de la decisión. Claro. Estamos en un sistema vertical, Sí. donde la bajada sigue siendo la misma. El de arriba tiene la culpa, pero yo desde el lugar en el que estoy, que tengo muchísimo poder, muchísimo poder, porque la virtualidad hoy me pone en una relación uno a uno también, con una distancia y un montón de cosas, ¿no? Pero no logra, eso es lo que hay que romper. Yo creo que ahí está el tema, la horizontalidad, la toma de decisiones para el acompañamiento de las trayectorias. No estamos logrando romper eso. Los modos de organizar la escuela, siguen siendo por aulas, siguen siendo por materias. Si ustedes miran el Classroom, yo estoy azorada con los trabajos prácticos de educación física. Pero es un fantasma para mí. Son 5 hojas que el pibe no va a leer nunca. Y el dibujito de por ahí un muñequito que se mueva. Capaz que habrá alguno más profes de educación física que se ponen un poquito más la pila, pero la realidad es que, o sea, siguen siendo sus compartimientos en campo. Y ahora hay burbujas, sí. Antes no había. Pero las burbujas, ¿por qué no aprovechar las burbujas que son grupos más chiquitos? Por ejemplo, las burbujas presenciales, ¿no? Sí. O sea, más chiquitos, menos niños, aprovechen, porque justamente por ahí la masividad de las aulas complicaba el contacto uno a uno. Sigue siendo una oportunidad, pero lo que digo es que el método, la forma en que voy a elegir de hacerlo, es la misma. Sí. Es la misma, porque yo no escuché nada de distinto. No he visto nada de distinto en la escuela. No, está duro. Yo he tenido algunas suertes, pero muy poquitas, de encontrarme seños así como dicen. No, es el autocreativo, el planteo también de que son todos. No, nadie está hablando digamos, de una condición de malos o buenos profesionales. Sí, digamos, del desafío que implica este tiempo, lo asumís o te quedás sin exactamente a eso. Sí. Si vos lo lográs ver, que es un poco lo que charlábamos, ¿no? La reflexión sobre la propia práctica, ya vas a poder generar otras alternativas. Así de simple, no es tan complejo la reflexión, ¿no? No es una, digamos, estamos hablando de algo, claro, o sea, la reflexión sobre lo que vamos haciendo, el efecto, que lo que genera, digamos, nuestras intervenciones, o sea, es eso, es seguir, y aparte estamos con otros. La psicopedagogía es puramente social, puramente humana, digamos, ¿no? Porque estamos trabajando con personitas en puro desarrollo, digamos, ¿no? Entonces hay que saber seguirlas, ¿no? Para poder cuidarlas también. Es una carrera que hay que conectarla con el cuidado, sin dudas, con el cuidado, ¿no? Con el cuidado del otro, en su modo de existir, en lo que va encontrando, ¿no? Dentro de ese modo de existir, ¿sí? Porque también eso, ¿no? La posibilidad de mirar al otro con lo que tiene, no con lo que falta. Ya va, esto ya fue totalmente, digamos, ese paradigma de ver lo que falta, sino que hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Porque así trabajamos con nosotros mismos, digamos, con lo que tenemos. La pregunta que me venía dando vuelta era esto. Todo tu trabajo, igual que el anterior que yo escuché la presentación que hiciste, está vinculado a lo territorial, ¿no? Al trabajo de uno. Esto, en realidad, ¿qué oportunidad tuviste vos de hacer una intervención o un acompañamiento para la sugerencia del cambio de política educativa, por ejemplo? No creo que me llamen a ese nivel, pero tampoco no sé si aceptaría. Gracias. Me quedo con pero no para cumplir la función del funcionario. O sea, la coordinación pedagógica es un sistema jerárquico y vertical, más allá de la práctica cotidiana. Claro, pero no estoy. Pero en algún momento no. Sí, bueno, pero viste que tampoco. No, ese es el a ver. Muy bien. Hola. Bueno, digo, ¿cuánto de esto se puede hacer? Porque ahí tenemos también una responsabilidad. A nosotros nos cabe una responsabilidad. No podemos decir, no, porque contra el sistema no se puede. Estamos intentando hacer ese cambio. Elegimos dónde movernos. ¿Crees que nos estamos debiendo
un trabajo como más arriba? ¿Cómo se podría? Mira, yo creo el trabajo de las trincheras, siempre digo yo, del terreno puro. Sí. De ahí para arriba. Las escuelas, creo que el cambio lo hacen las seños, porque tienen margen de cambio. Sí. ¿No? Las seños que dicen, bueno, no, el protocolo es este, pero mis niños de primer grado necesitan esto por ahora. Y la directora le dijo, bueno, está bajo tu entera responsabilidad. Y ella dijo, bueno, la asumo. ¿No? La tuvo que asumir porque cree en lo que ella está dando. Yo creo en ese cambio. No estoy esperando que de arriba no lluevan, sino que me parece que ahí, ¿no? Ni que lluevan ni que salga el cambio, sino que somos los mismos, ¿eh? Somos los mismos, porque quienes están ahí son docentes del mismo sistema, son alumnos y alumnas del mismo sistema. Yo digo, ¿cuánto nos falta para lograr un efecto pinza? Porque no se puede decir. Porque es romper con la estructura que hoy es el que está generando el corset para no poder cambiar. Bueno, porque eso es el uno, o sea, son 20 docentes dentro de un aula y tenés dos dentro de una escuela, es decir, tenés dos que van conectadas con el remate de ustedes. Bueno, ¿cómo hacemos para ver de qué manera lograr un poquito más, ampliar un poquito más? Bueno, yo lo que opino, no sé, no tengo recetas, pero yo lo que creo es el trabajo sobre uno mismo. Para mí ese es el camino, digamos. Si vos te estás reflexionando, estás pensando, estás viendo tu realidad en tu entorno y crees que dentro de tus herramientas podés generar un cambio, ese es el que yo creo, digamos, ¿no? No sé si es el que es, pero... También pasa como algo muy profundo, que es como la pérdida del sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Ahora resulta un miedo a la muerte. O sea, de hecho estamos todos sanos, que hemos puesto esto, no sabemos por qué lo tenemos, ¿verdad? Estamos a 3 metros cada uno. Entonces hay una bajada de línea, ¿no? De que tenemos que hacer todo esto y el miedo mueve mucho y se pierde el sentido. O sea, los chicos no saben para qué, ninguno se pregunta para qué viven, para qué están, para qué. Hay una pérdida de sentido enorme. Y cuando se vuelva a encontrar ese sentido, entonces se va a reorganizar todo. Pero yo creo que también la estructura sigue estando, y bueno, por una cuestión laboral. Los docentes tienen que tener un trabajo, tienen que recibir un sueldo, tienen su obra social. Y a mí me pasa porque cuando yo convoco docentes para pedagogía crítica, para que se capaciten en otra cosa, te dicen, me encantaría, sí, porque quiero salirme del sistema. Bueno, ¿te parece el jueves? Ay, mira, no sé, porque justo me estaban por llevar a una suplencia. Y eso es seguro para mí. Entonces van todos a lo seguro. Es muy difícil soltarse. Porque uno tiene que, la realidad de darle de comer a sus hijos, de sostenerlos en alquiler, lo que fuera. Entonces, eso me mantiene, estoy atada y sostenido a algo que me da mucho temor nadar. Entonces, me agarro de todas las estructuras posibles. Bueno, estas son las que se pusieron en crisis el año pasado. Las más seguras son las que se vieron reveladas. A lo que voy es esto. Nos debemos un debate un poquito más profundo. Sin duda, siempre. O sea, esa pérdida de sentido no es novedosa ni corresponde con la pandemia. La pérdida de sentido en la escuela está arrastrándose desde hace... La pandemia la visibilizó. Ahora levanta con todo. O sea, ahora hay una pérdida de sentido en general. De todo hay una pérdida de sentido. Y estamos como súper agarrados de las estructuras que son materiales. Y hay cuestiones que no tienen que ver con los materiales. De hecho, lo que con las autoridades tiene que ver con la espiritualidad, con la esfera del alma, con la esfera de trabajar toda esa parte. Cuando todo eso esté puesto también, como está puesta, no sé, la ciencia dura, esté otro tipo de ciencia que contemple otro tipo de cosas, entonces ahí vamos a ver una totalidad. Pero ahora estamos con lo material. Si seguimos aferrándonos a todas estas, no hay espacio para lo nuevo. Lo nuevo lo están trayendo los niños. Y se lo siguen poniendo las cuestiones estas y lo siguen tratando de... La escuela se convirtió en un centro de adoctrinamiento. No se convirtió. Lo es. Lo es desde el origen. Lo es, pero ahora... Desde el origen. Yo voy a la escuela con mis hijos y están haciendo educación física con el barbijo. Bueno, me preguntan, no, si lo hacen sin barbijo. Están con barbijo. Salimos de ahí y nos fuimos al sombrerito con mis hijos a hacer educación. Entonces tenemos como una escuela rodante que estamos armando con nuestra familia.
paralelo a la escuela. Siguen haciendo otras cosas, pero mis hijos no socializan en esos contextos. Yo no estoy de acuerdo. Cuando vamos al sombrerito, el sombrerito no había nada, y un día precioso. Digo, ¿por qué no se puede? Se puede ser flexible. Estamos en un lugar bueno, para eso, a ver, ahí te voy, Paula. Yo creo que, a ver, siguen siendo los espacios de contención. Siguen siendo los espacios de contención. Pero no, estamos generando un sistema educativo paralelo. En vez de cuestionar y fraccionar y ver por qué intersticio podemos meternos, qué es lo que genera ella desde la práctica cotidiana. Pero a lo que voy es eso, digamos, a mí me parece tremendo y aterrador los docentes que dan clase, las docentes que dan clase y cobran. Me parece aterrador. Me parece aterrador las escuelas dentro de las chacras como un espacio cuidado, de enseñanza, paralelo al sistema educativo. Me parece tremendo. ¿Por qué? Pero no por la experiencia que vamos contando, sino por el hecho de que bueno, solo nadie cobra. duplicamos, pero duplicamos sí, pero hay un montón que sí. Sí, No solo para ayudar a hacer la tarea de la escuela tradicional, sino que son los mismos docentes de la escuela. Pero eso es un sistema educativo paralelo, eso es lo que estoy diciendo. Te doy la tarea por el cargo y te multiplico por afuera. Es como cuando vamos al pediatra. Pero a lo que yo voy, que eso es una cuestión ética. Y la ética se acomoda a cada uno. ¿No? Es posición de uno. Es esto, digamos, es vos cómo elegís hacer tu tarea. ¿Cómo la haces? ¿Sabés de responsabilidades? ¿Sabés de tu ética? Bueno, ¿cómo querés hacerla? No hay otra, me parece, en este momento es un trabajo sobre uno mismo. Sí, lo que pasa es que Soledad. Esto que dice Soledad, acuerdo absolutamente, ¿no? Porque, digamos, la ética está en detrimento también hasta más, ¿no? Claro. Entonces, me parece que cuando el trabajo queda a la buena suerte, que es un montón, claro, en este concepto es un montón, de un aseño que tiene ética, queda en una cuestión de suerte, digamos. Sí. Si le toca la buena, fantástico. Sí. Y después, en el otro año te va a tocar la peor y en el otro va a ser más o menos, digamos. Bueno, esto que también dice ella, ¿no? Digamos, terminar que sobre todo se ve en el secundario, ¿no? Digamos, claro, esto de la pérdida de sentido. ¿Y cuántos años? Creo que desde mi época, yo tengo casi 50, nos estamos preguntando ¿para qué cuando en realidad todo tiene un sentido, el problema es que no lo transmiten, porque todo debería tener un sentido. Si vos haces tu tarea con un sentido, la podés transmitir desde ese sentido, el otro puede estar en desacuerdo, pero digamos, eso es lo que falta, que vos le des sentido a lo que estás haciendo, y eso significa que vos reflexiones sobre tu práctica, no que repitas lo que dice la currícula, ¿no? Automáticamente y digas, bueno, matemáticas, o sea, si alguien te pregunta, ¿para qué esto, profe? Bueno, tenés que saber, digamos, tenés que saber darle el anclaje, tema de la práctica, que con Jolie, digamos, y el equipo lo trabajamos permanentemente, o sea, den sentido a lo que están haciendo. Porque aparte, en las instituciones esto, ¿no? Digamos, hay funciones que son como esquizofrénicas, absolutamente, ¿no? Digamos, yo por ahí lo veo también, bueno, lo he visto desde como psicóloga y digamos, desde mi profesión y desde también el trabajo con otras disciplinas y demás. Y también a veces me ha pasado como mamá, ¿no? Digo, mis niños han dejado hace muy poco tiempo lo que es el nivel inicial. Y uno sigue viendo los actos, ¿no? Del nivel inicial. Entonces, claro, a ver, bárbaro, la educación sexual integral, fantástico, qué bueno. Yo alguna vez cuando fui bueno esta jornada, qué bueno lo que han trabajado. Y de pronto te encontrás desde el acto del 25 de mayo a la nena vestida con la cosa esta, ¿no? Digamos, de la rama antigua, el nene con la galera y el otro pintado de negro haciendo de vendedor de velas. Digo, entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Y los pibes que saben por qué se disfrazaron así, no entienden nada. Entonces digo, pero es esquizofrénico, nadie se pregunta sobre eso, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué si estás de negro y estás diciendo el mundo tiene que vender velas? Y el otro está hermoso, divino, ¿no? Con la galera, es el que viene la marreta, con la nena, con el vestido hermoso, que después del día anterior hace cola para pintar, ¿no? De las cosas de disfraces para vestir a los pibes. Estamos todos locos. Estamos todos locos.
En eso estamos. En esa transición. Pero es muy importante hacer la pedagogía niñocéntrica. Es la única salida. Tiene que ser el niño y el adolescente que está en el medio. Se ha perdido. Cuando las teorías, yo como formadora, digamos, las teorías son hacia el estudiante, pero el corrimiento del lugar del docente para eso es durísimo. Desde lo laboral, yo voy a hablar de mi experiencia. Cuando se hizo el último concurso de ascenso, tipo directivo de primaria y de inicial, con todo un marco teórico de lo que se les ocurra, de no, pero qué enfoque, incluyó los supervisores, incluía toda una función vinculada a la gestión, ¿no? Bueno, los conflictos que acontecieron a partir de ese momento, yo trabajé como mediador durante más de 10 años en el Ministerio de Educación, eran vinculados al choque de la práctica con la teoría, porque los nuevos equipos directivos se parapetaban en los escritorios diciendo yo este cargo me lo gané, en su mayoría mujeres, ¿no? Vamos a hablar también de esto que también el género de esa aquí. La práctica termina siendo lo que yo aprendí dentro del sistema, y no la teoría que rendí para ese cargo, ¿sí? Donde yo me siento amenazada en mi función y en mi lugar, porque y para eso me paro en un lugar de teoría. O sea, esto, los cambios a nivel subjetivo van a tardar muchísimas décadas, cambios de educación. Y va a depender de cada uno, Pero más allá de ese cambio, yo creo que hay un trabajo colectivo que estamos viendo. Yo no puedo seguir conversando en los pasillos, en el rincón. Hay una dimensión política que tenemos que tomar. No puede ser que siga pasando no por el costado. Como educadores hay una dimensión política que no estamos asumiendo. Ahí está el planteo original que yo me pregunto. La pregunta, digamos. No puede ser que nos está faltando esa vuelta de roca. El sistema educativo siempre fue adoctrinado. Sí, porque es su origen. Y estaba la escuela, es su origen. O sea, no, el sistema educativo lo tenemos que borrar con un plumazo para que no lo adoctrine. Va a adoctrinar siempre, aún con el niño centrismo. Aún con el niño centrismo. Eso es una mirada de dónde lo explico, porque el educador termina siendo puede ser el niño, depende. Yo no digo que no sea bueno o malo. Digo, tenemos que posicionarnos políticamente. La escuela sigue siendo receptora de todas las falencias que nos rodean como sociedad. O sea, recibe y aún así sana cosas, o las termina de romper, pero sigue siendo la caja de resonancia. Esto sigue siendo la caja de resonancia. Uno porque tiene tal vez algunas necesidades básicas satisfechas resueltas, pero la gente que no, es receptora de un montón de cosas que resuelven. La escuela sigue siendo... Sí, por supuesto, es sumamente importante. Entonces, creo que hay una dimensión política. Para un futuro tiene que trabajarse, porque no podemos, digamos, borrar la escuela un poco más, ni empezar a generar sistemas educativos paralelos. Sí, creo que eso va a generar que colapse. No, yo creo tiene que colapsar. Tiene que colapsar. Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que ya está colapsada. Bueno, yo creo que está, digamos, la cuestión es que se tome conciencia de eso, se tome conciencia de que está colapsada y de que hay que regular y de que es un ejercicio de cintura diario, digamos, porque son acontecimientos. La escuela no es una planificación dura, rígida, durante un mes. No, la escuela está llena de humanos y los humanos provocamos cosas todo el tiempo. Entonces, con esa cintura de ir acompañando, ¿no? Nos permitiría, pero insisto, eso yo creo que es una decisión que cada uno, ¿sí?, tiene que tomar. Las gestiones son relevantes porque las gestiones marcan camino, digamos. Si vos tenés una directora abierta y demás, va a dar líneas de trabajo. Cuando encuentres directoras como vos lo traes atrincheradas atrás, digamos, de su escritorio, eso da otra línea de trabajo. Es una imagen que no fue la única, o sea... No, por eso te digo, pero, parada, por eso, y por suerte, algunas escuelas son más aptas para unos niños que otras, digamos, en esta transición con lo que tenemos, ¿sí? O sea, por eso hay algunas escuelas que brindan mayor apertura a los niños que tienen diagnóstico a la discapacidad, y hay otras que todavía rígidas totales, digamos, ¿no?
O sea, es un camino que se va transitando. Yo no creo en recetas macro, yo insisto que me parece que depende, ¿no? de las propuestas que cada uno haga desde su profesión. Hay marcos regulatorios, no somos individuos, pero no somos individuales, estamos en un sistema educativo que es colectivo, que además es un sistema jerárquico. Yo insisto en esto porque no se discute sobre esto. El marco normativo es el marco regulatorio que estamos mostrando lo persigue de la década del 70, a ver, sobre todo en la provincia de Chubut. Yo pienso en algunas cosas, porque digo, hay marcos regulatorios desde la teoría, desde las circulares que vos mencionabas recién, que plantean esto, plantean un movimiento, claro, plantean un movimiento a nivel... Pero no están trabajadas, yo no digo que se escriba, no están trabajadas. Quizás no están trabajadas como vos creés, pero digo, a ver, tantas capacitaciones, tantos cursos que se dan en relación a la inclusión, a la flexibilidad curricular, a trabajar en conjunto con otros, ¿no? Totalmente. Lo siento que están esos marcos, pero hay una resistencia muy grande. Y vos decís, sí, a romper los esquemas. Pero mirá que necesario, porque mirá es todo lo esto. que salió acá. Mirá todo lo que se dio acá. Decime Con mi cuánto simple te libro. ¿Eh? Con mi simple libro. Digo. Gracias a Dios. Vamos a palabrita, pensar. Pensar y hacer. Pensar y hacer. Así es. Reflexión, a ver, reflexión, acción. Tal cual. Vos hablas de esta resistencia y Bueno. digo, esa resistencia tendrá que ver con Voy esto, cortando el live. con el detrimento de la ética. Saludar. Silvi, ya seguimos. Saludo acá y ya te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a la biblioteca y gracias Miri, gracias Sole por esta posibilidad. Así que vamos a cortar el live y vamos a cortar acá. Seguimos Y que charlando. siga. Abrí la